En Colombia vivimos aproximadamente 48 millones de personas, donde todas nos regimos bajo las mismas leyes y normas constitucionales que nos dan una serie de derechos y deberes, los cuales nos permiten crecer y convivir como sociedad. Algunos de estos derechos son fundamentales y nos ayudan a proteger la dignidad y la personalidad de cada ser humano. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la igualdad y a la libertad, dos conceptos que han sido muy debatidos y a su vez anhelados. Pero, ¿qué es el derecho a la libertad y a la igualdad? Según el artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y por esto recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Uno de los pilares de este derecho es la igualdad de género, pero ¿qué se entiende por igualdad de género? Se entiende por equidad de género la construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres, de manera que tengan los mismos derechos y oportunidades, una valoración equitativa de aportes a la sociedad y el reconocimiento de la dignidad como seres humanos. Dos de los términos muy arraigados al concepto de igualdad de género son el machismo y el feminismo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el feminismo se define como doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes que a los hombres, y el machismo como la actitud de prepotencia de los varones respecto a las mujeres. ¿Parecen estas perspectivas razonables? ¿Sustentan el derecho a la igualdad de género que se explicó anteriormente? No. Realmente cualquier postura extremista no ayuda al desarrollo y aceptación de este derecho por parte de la sociedad y al contrario de lo esperado retrasan la aceptación de igualdad de género como derecho fundamental. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. Las mujeres del país han sufrido transformaciones sociales y culturales sobre los roles que ejercen en la sociedad. Esto se evidencia, entre otras cosas, en el crecimiento de un 5% del fenómeno de jefatura femenina en los hogares durante el periodo de 1993 al 2005. Este fenómeno creciente, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, evidencia una transformación en las estructuras de género y en la familia en general. La precariedad de economías neoliberales, la inestabilidad laboral y el aumento de la pobreza desde hace varias décadas, junto con la mejora del nivel educativo de las mujeres, llevaron al incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, aunque con niveles de ingreso en general inferiores a los de los hombres. En Colombia, una nación andina de 45 millones de habitantes, se libra a diario una batalla por la igualdad de género. En 1954 las mujeres colombianas obtuvieron el derecho al voto y en 1991 la Constitución consagró la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Se han logrado también otros avances significativos en materia de igualdad de género y la potenciación de las mujeres de Colombia a pesar del conflicto social y armado que azota a este país desde hace 45 años. Actualmente un 27,2% de los puestos ejecutivos en Colombia están ocupados por mujeres. Las mujeres ocupan además un 42% de los empleos profesionales y técnicos. En este sentido, el país está mejor que muchos países desarrollados. Ley 823 del 2003. Esta ley tiene por objetivo establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por parte del gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres en los ámbitos públicos y privados. La presente ley se fundamenta en el reconocimiento constitucional de la igualdad jurídica real y efectiva de los derechos y oportunidades de mujeres y hombres, en el respeto de la dignidad humana y en los principios consagrados en los acuerdos internacionales sobre esta materia. La igualdad de oportunidades para mujeres, y especialmente para niñas, es la parte inalienable, imprescriptible e indivisible de los derechos humanos y libertades fundamentales. Es la Ley 1468 del 2011. Estipula que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 14 semanas en época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
Si se tratase de un salario que no sea fijo, como el caso de un trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios o en todo el tiempo si fuera menor. La siguiente ley es la 581 del 2000, también conocida como la Ley de Cuotas, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, donde el 30% de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Y por último, la Ley 1496 del 2011. Tiene como objetivo garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y hombres, fijar los mecanismos que permitan dicha igualdad, que sean reales y efectivos tanto en el sector público como privado. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not and start defining ourselves by who we are, we can all be freer. And this is what he, she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle so that their daughters, sisters, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human too. Reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so, be a more true and complete version of themselves. Se tiende en una sociedad machista a asignar el trabajo más reconocido o más fatigoso para los hombres sin un criterio ecuánime ni justificado, debido a su capacidad física o intelectual. Asimismo, hace que la economía sea menos productiva porque basándose en la idea de que solo los hombres pueden hacer ciertos trabajos, no se tienen en cuenta las posibilidades de las mujeres, pues también podrían hacerlo con la misma eficiencia. También es parte de la desigualdad de género el uso de cualquier tipo de violencia con el fin de mantener un control emocional o jerárquico. De hecho, no tiene que ser una forma de coacción necesariamente física, sino psicológica, siendo esta forma de expresión protectora una discriminación, ya que se ven subestimadas las capacidades de algún género. Algunas desigualdades de género que abusan irracionalmente, física y moralmente de su familia, inducen a sus hijos a tomar posturas radicales y en muchos casos llegan a cometer crímenes graves, lo que genera graves secuelas en la familia y afecta psicológicamente a sus integrantes. La igualdad de género comparte un amplio espectro psicológico que se basa en la discriminación y menosprecio del semejante. El daño que causan estas posturas son bastante nocivas para la sociedad, pues divide el pensamiento en malos hombres y buenas mujeres o malas mujeres y buenos hombres. Sin embargo, hoy en día la mujer en la mayoría de los países posee los mismos derechos de los hombres: al voto, a la propiedad, a la libertad e igualdad, un salario equitativo, entre otros. La sentencia T-247-10. La señora Pascua Cifuentes interpuso una acción de tutela en contra de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, por vulneración de los derechos a la igualdad y sin que exista justificación racional para no ser contratada. La señora Pascua Cifuentes reúne las condiciones y requisitos para el desempeño del cargo. La actora presentó la carta de postulación del presidente de la Junta de Acción Comunal y su hoja de vida en lugar y tiempo que fue indicado. Verbalmente le fue comunicado que la política de Ecopetrol era no recibir mujeres para ese cargo, a lo que se concluyó que conceder el amparo del derecho a la igualdad y al trabajo de la señora Carolina Pascua Cifuentes, la sentencia T-120-11, la cual señala el apoderado que la señora Stephanie Barón Rodríguez se vinculó laboralmente por primera vez a Laboratorios Incobra de quedó embarazada el mes de marzo de 2010, notificando de ello tanto a la Sociedad Humana de Servicios Limitada y a Laboratorios Incobra S.A. el 10 y 11 de mayo del 2010 respectivamente. La empresa Línea Humana de Servicio Limitada le comunicó que no podían vincularla nuevamente, pero que debido a su estado de embarazo le iban a colaborar con el pago de la seguridad social hasta el periodo de lactancia, que la peticionaria quedó sin trabajo ni ingresos económicos, encontrándose en estado
de indefensión al no poder cubrir los gastos que demanda un embarazo, el parto y posterior llegada del niño. Las conclusiones fueron ordenar a la empresa línea humana de servicios limitada para que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia reintegre a la señora Stephanie Barón Rodríguez al cargo que venía ocupando o uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando. Afiliar a la señora Stephanie Barón Rodríguez y a su hijo durante el primer año de vida al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud. La sentencia T-10606, donde la señora Jenny Margarita Herrera acude al juez constitucional con el fin de que le sean protegidos sus derechos al trabajo, a la igualdad y al mínimo vital, vulnerados por la empresa Lattice Systems PC Limitada. Al despedirla, conociendo que se adelantaban exámenes para determinar su estado de gravidez. Refiere que el día 11 de junio de 2005, con el dictamen de su prueba de embarazo, se presentó a la empresa donde le fue exhibida una carta fechada el día anterior que le comunicaba el despido. El memorial ha llegado el 22 de junio de 2005, da alcance a su demanda para dar cuenta de que sobre el 15 del mismo mes obtuvo el pago de su liquidación, lo que deja ver con claridad que la decisión de la empresa de retirarme correspondió a mi estado de embarazo, a lo que concluyó conceder a la señora Jenny Margarita Herrera el amparo de sus derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y al trabajo. La mitad de la población es femenina. En Colombia, hasta el Senado del 2010-2014, solo un 12% eran senadoras. Hoy debemos estar entre el 20 y el 25%. En el siglo XIX, por ejemplo, una de las primeras reivindicaciones por igualdad de género se dio en el salario. Y era la premisa de los movimientos sindicales y obreros del siglo XIX, era a igual trabajo, igual salario, precisamente contra la discriminación de la mujer, porque la mujer trabajaba igual y se le pagaba menos. Colombia hoy es de los países que en América Latina se nota, es menos grande la diferencia, aunque todavía hay diferencia. La mujer en Colombia en general hoy gana menos que el hombre en ciertos cargos. La forma de tapar eso es decirle, ponerle otro nombre al cargo, aunque hagan lo mismo. Pero en Colombia es donde más se ha intentado llegar a ese nivel de igualdad sin que sea total o pleno. Aunado a que en nuestra cultura todavía se nota mucho lo siguiente, y es que la mujer todavía hace doble labor. Pues yo tuve la experiencia de Francia por mis estudios de posgrado, y allí uno nota más que en la vida cotidiana hay más grado de igualdad, en que el hombre hace más o menos lo mismo que la mujer en la casa, cuida a los niños, ayuda con las labores. Ahora, la discriminación, entonces está en términos económicos, otro tema, por los CEOs. En Colombia hoy tenemos, en los últimos gobiernos hemos tenido más ministras que antes, es decir, en cargos directivos del Estado hay cierto grado de igualdad, pero uno podría hacer elecciones en el sector privado. También en Europa y en Estados Unidos se están haciendo recurrentemente ese tipo de cuantificaciones, de estudios empíricos. El tema es que la ley, creo que es el mensaje que he tenido todos estos días, la ley por sí sola no cambia la realidad. Puede impulsar comportamientos, y es el papel de la ley, prohibir cosas o incentivar cosas. Comportamientos sociales, pero más allá el cambio es un problema más sociocultural. No vamos a tener la mitad del, o sea, me parecería complicado tener la mitad del Congreso femenino por la vía de una ley cremallera, o en los cargos de elección popular deben estar las y los mejores o los más preparados o los más responsables independientemente de su género. Además, que creo que todo esto busca, el marco teórico de esto es algo que se llama la discriminación positiva, las acciones afirmativas. Es toda una corriente en las ciencias sociales que dice que es importante darles temporalmente apoyos a sectores que históricamente han estado discriminados para que ingresen y se igualen. Entonces, como las en la mujeres educación, los afrodescendientes en Estados Unidos tienen tantos cupos, o si hay un niño blanco, un niño negro empatados en el puntaje y prefieren al afrodescendiente. En Colombia la pregunta sería si eso garantiza en la igualdad. Ahorita hay un gran debate porque a algunos nos parece muy delicado los niveles a los que está llegando la discriminación positiva. Es indudable que hay que resolver discriminaciones históricas, pero la acción afirmativa podría llevar a grados peligrosos. Hay algún columnista, profesor de esta facultad de Derecho, que decía en alguna columna del Espectador que sí, que realmente el tema tiene que ver con el fenotipo, que uno lo sirve por ser negro, y claro, eso es claro, pero la pregunta es ¿quién determina cuál es el fenotipo correcto para llegar al Congreso? No hay manera. Y están enredados, y en eso se va a enredar la demanda y la solución. Y el tema es que, volvemos al problema, la única solución es cultural, a largo plazo. La ley puede impulsar conductas, puede sancionar conductas, pero tampoco puede por sí sola cambiar el comportamiento. Ahora, la mujer en Colombia sigue siendo discriminada, sigue teniendo menos salarios que los varones, sigue haciendo más labor en el hogar que los hombres, pero también creo que hay que ver el cambio de los últimos 50 o 60 años para acá.
Solo a partir de la República Liberal en los años 30 la mujer tuvo la administración de sus bienes. Obligaba a que los bienes de la mujer los administrara su marido o su padre. Eso cambia en los años 30. Tenemos voto femenino desde el 58 con el plebiscito. Los mujeres votaron y durante la dictadura de Rojas y de la Junta Militar se llegó al voto femenino. Entonces, eso nos muestra algo muy importante desde la perspectiva sociológica, y es que los cambios son de larga duración. Entonces, vamos a llegar a la equidad, no porque se dé, hay que luchar por ello, pero eso no va a ser una imposición sobre la ley. El mejor ejemplo es este grupo. La matrícula femenina en las universidades hoy es la mitad, un poco más. Hace 35 años no lo era. Y eso no lo logró solamente la ley. La mujer está en la industria en el mundo a partir de las 2 guerras mundiales y desde la revolución industrial. Primero con condiciones muy diferentes a las de los hombres, ya cada vez con mayor grado de protección y de igualdad. Y se ha logrado porque se han hecho decisiones de tipo legislativo, pero porque también se han hecho cambios culturales. Desgraciadamente, por ejemplo, la violencia intrafamiliar sigue siendo muy frecuente en Colombia. Desgraciadamente hoy ha aumentado la violencia de la mujer frente al hombre, pero es indudable que abrumadoramente, proporcionalmente, el porcentaje de ataques sigue siendo mucho más en contra de las mujeres. Y a todos los niveles socioeconómicos, no solamente en los sectores populares. Lo que es muy preocupante, porque quiere decir que la educación por sí sola tampoco ayuda. Habría que ver cómo están esos valores culturales en esos aspectos. Acompaña Lady Barbosa, que nos ayudará respondiendo unas preguntas sobre este derecho. ¿Qué entiende usted por igualdad de género? Para mí igualdad de género es igualdad de oportunidades, de beneficios, de ventajas, de derechos entre hombres y mujeres, que no se les trate diferente simplemente porque es hombre o mujer, o que se den como ventajas sobre algunas situaciones o algunos casos por el género que tiene la persona. ¿Piensa usted que hay igualdad de género en Colombia? No, creo que no. En algunas situaciones sí, puede que las personas ya hayan como progresado un poco en cuanto a tener en cuenta este derecho, pero hay algunos casos en los que las personas todavía se siente esa sociedad machista, se siente todavía ese poder masculino sobre la mujer, entonces todavía la mujer se siente como un poco rezagada frente a algunas situaciones, ya sea en el hogar, en el trabajo, familiarmente, personalmente. Entonces creo que no, todavía nos falta para llegar a tener ese derecho totalmente. ¿Usted conoce un caso relacionado que se haya discriminado este derecho? Pues directamente no, pero por ejemplo en el caso de las elecciones del alcalde de Bogotá, las últimas elecciones, que estaba Gina Parodi, que estaba Petro Peñalosa. El caso de Gina Parodi, escuché mucho de mis amigos, yo no pude votar porque yo tenía la cédula inscrita en Santander. Muchos de mis amigos decían que les gustaría votar por Gina, pero no sentían que Gina tuviera la fuerza, que todavía era una mujer que no tenía como esa fortaleza o esa dureza, esa firmeza que por ejemplo un hombre podía tener. Entonces en ese caso pues preferían votar por Peñalosa o por Petro, entonces me parecía que eso es una discriminación, porque pues el hecho de que fuera mujer entonces hacía que no tuviera votos, a pesar de que sus propuestas y que su ideología, mis amigos estaban de acuerdo con Gina, pero decían que simplemente para no perder su voto votaban por Peñalosa. ¿Cree usted que en Colombia hay un progreso respecto al derecho de igualdad de género? Sí, pues no somos perfectos en aceptar este derecho totalmente, pero sí ha habido un progreso notoriamente. Ya las mujeres, por ejemplo, podemos entrar a trabajar en puestos ejecutivos, hay mujeres ya en el Senado, en el Ministerio, en el Congreso, ya tenemos mujeres que nos representan internacionalmente. No se ha logrado una totalidad, pero bueno, pues estamos muchísimo mejor que antes. Ya por ejemplo podemos votar y no, ya tenemos muchas libertades, ya por ejemplo no nos restringen de pronto nuestra personalidad, nuestra forma de vestir, nuestra forma de expresarnos, pero pues sí nos falta todavía que nos acepten también en la sociedad igualmente que a los hombres. Nos encontramos también con la señora Ruth Gómez, abogada en Derecho Público, que nos va a responder unas preguntas sobre igualdad de género. ¿Conoce de algún caso que se haya discriminado este derecho? Bueno, en Colombia se han visto varios casos de discriminación de género. Laboralmente es uno, digamos, que en lo que me desarrollo como abogada se ve palpablemente, ¿no? También en el género también a veces se da el caso de, por ejemplo, que discriminan a personas que son casadas. Entonces buscan dentro de la hoja de vida que presentan que sean personas solteras para determinado trabajo. Y también de pronto para el ingreso a ciertos lugares. Uno que fue muy sonado, que me pareció una discriminación supremamente fuerte, fue el que hubo en Andrés Carneras. ¿Cree usted que en Colombia ha habido un progreso con respecto al derecho de igualdad de género? Sí, claro. El progreso que ha sido importantísimo. Desde el hecho de que la mujer pudiese votar,
porque hace muchos años el que tenía el derecho para ejercitar el voto era el hombre solamente, la mujer no podía hacerlo. Entonces desde ahí en adelante digamos que la mujer empezó a tener un papel importante en la sociedad y empezó la sociedad a mostrarla más y a mostrarle que tenía derechos y que estaba en igualdad ante los hombres. Y pues últimamente en algunas empresas y hacen el hecho de que vinculen a las mujeres, en algunas oportunidades hasta viéndolas como minorías. Entonces se hace necesario que dentro de una empresa haya 2, 3, 4 mujeres y a veces hasta hay unos descuentos en materia fiscal por tener mujeres trabajando dentro de empresas. Entonces sí ha habido un avance importante.